ofrenda de palmas al Rey, quien le merece todo de nosotros. Y hoy le alabamos a nuestro Padre Celestial. Y hoy le vamos a cantar unas canciones que dicen: te alabaré. De día y de noche cantaré cánticos. De día y de noche buscaré tu rostro, Señor. Constantemente te necesito. Necesitamos de Él, iglesia. Constantemente necesitamos de su palabra. Así como la carne come alimentos, así también el Espíritu necesita. Y hoy qué lindo, por la gracia de Dios, que podamos estar nuevamente reunidos por su palabra. Amén. Levanta tus manos y dale su ofrenda de palmas. ¿Sí? Eres la única razón, Señor, de nuestro vivir. Eres nuestra única razón, mi Dios bendito. Hoy te cantamos con gozo y alegría. Así también vamos orando para que todos los hermanos que están por venir apresuren sus pasos y podamos todos juntos escuchar la palabra de nuestro Dios bendito. Hoy en la mañana había un culto unido, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron? ¿Podemos levantar la mano? ¿Sí? ¿Estuvimos? Amén. Sí. Qué lindo, de verdad. Qué hermoso que esté nuevamente acá, amada iglesia. Nunca pierda esa comunión con nuestro Padre Celestial. Él es lo único que necesitamos. Él es lo único que tenemos en acá. Yo te cantamos, Señor, con gozo y alegría. Si quiere también nos puede acompañar con las palmas. Así también pueda cantarle. Creo que acá va a salir las letras. Lo vamos a cantar a Él. Hosana sea en las alturas, hosana al Creador, soberano Rey eterno. Mi Dios bendito, te cantamos a ti, Señor. Secretos de tu corazón. Reunido pide hoy libertad y salvación. Hermanos con tu valor, que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación.
algo diferente, amén. Hoy vamos a cantar. Ahí salimos de la rutina y nos volvemos a avanzar, amén. Su palabra decía: perdido estaba en el olvido, todo lo desperdicié. Y esto es una verdad, dice: malgastado, necesitado, a punto de desfallecer. ¿Y qué hicimos tú y yo? Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo, con tu amor y tu ternura me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás, con tu espíritu me vivificarás. Gracias, mi Dios bendito. Gracias por darnos esta alegría de la salvación, Señor. Gracias. Y lo podemos hacer juntos. Dígalo de corazón. Yo vuelvo a casa. Me llamas hijo, y cuando menos merecía me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Y porque tú me reivindicarás, con tu espíritu me vivificarás. Ya te cantamos día y noche, buscaré tu voz, Señor, con cánticos, con alabanza. Su palabra nos dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Esas palmas fuertes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Muy buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Sí, hermanos, hermanas, bienvenido. Esta noche, primera noche de este gran seminario bíblico. Y también queremos pedir a todos ustedes que están llegando o los que ya están siempre adelante, podemos sentarnos. Amén, hermanos. Tenemos como 3 noches de gran seminario bíblico. Esta mañana también ustedes estuvieron participando. ¿Recibieron la palabra? Eso es importante para nuestra vida, hermanos. Vamos a continuar con el programa. También esta noche nos pueda acompañar, nos pueda acercar a Dios por medio de la oración. Para esto voy a invitar al líder Fidel, hermano Fidel, que es de la iglesia Generación de Fuego. Él nos va con una oración en esta noche. Adelante.
Sí, muy buenas noches, amados hermanos. Estamos contentos, felices. Amén, gloria a Dios. En esta noche, pues, la palabra del Señor en el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis... Amén, gloria a Dios. Él nos libra de todos nuestros temores. La confianza es muy importante y la comunión es muy importante. Como en esta noche estamos desarrollando este tiempo, esta noche en el cual estamos reunidos para tener esa comunión con la palabra de Dios a través de sus siervos. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a orar al Señor. Vamos a pedir su dirección para que en esta noche toda la palabra que se comparta a través de su siervo pueda ser fructífero para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de creencia. Amén. Gloria a Dios. Cerrando nuestros ojos ahí, inclinando nuestros rostros, vamos a agradecerle al Dios vivo. Padre bueno, Padre bendito, Señor, en esta noche muy agradecidos por permitirnos, Señor, llegar a la primera noche, Señor, de este gran seminario en el cual tú te places, Señor Dios bendito. Tú, Señor Dios bendito, permite, Señor Padre, que en esta noche, Señor, podamos, Señor, estar en este lugar, Padre, y a través, Señor, de las redes, Señor, también llegar a esos lugares, Señor Padre, donde están sintonizando, Señor Padre bendito, esta transmisión que se está realizando, Padre bueno. Señor, te damos gracias en esta noche, bendito. Gracias, Padre, sin antes, Padre bendito, de poder glorificar tu nombre, reconocer, Señor, que tú eres soberano Dios, Dios excelso, Dios fuerte y poderoso. Padre Santo Dios, en esta hora, Señor, inclinamos nuestros rostros en señal de gratitud y agradecimiento, Padre, con un corazón sincero, con un corazón humilde, Padre bendito. Gracias, Padre Celestial, porque tú me permites y a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, en esta noche, Señor Padre, se hace presente en este lugar, Padre, con un corazón, Señor Padre, de poder recibir tu palabra, Dios amado, que son las buenas noticias, las buenas nuevas, Dios. Gracias, Padre Celestial, en esta noche te entregamos, Señor Padre, todo lo que se ha de desarrollar, Señor Padre, en el transcurso de este tiempo, Señor, que ya se dio inicio hace media hora atrás, Señor Dios amado. Gracias, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, vaya trabajando en mi vida, en su vida de mi hermano, en su vida de mi hermana, Señor, y de todos, Señor, los que estemos presentes en esta noche, como también de aquellas personas, Señor Padre, que están en camino, Padre, para poder también congregarse en este lugar, Padre. Y por qué no también de aquellos, Señor Padre, que están en sus hogares, Padre, sintonizando la radio, sintonizando, Padre, el canal, Señor Padre, de transmisión en el cual, Señor, estamos llegando a diferentes lugares. Te damos gracias, Padre bendito, en esta noche, en ese nombre precioso, Señor Padre, del cual fuimos redimidos, libertados, Señor Dios amado, que es un nombre, Señor, que tú has dado a todo ser humano, a todo ser viviente, Padre. Señor, es el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Padre bendito, y te decimos gracias. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermano Fidel. Y como les iba mencionando, Dios nos permitió también este tiempo recibir al gran siervo de Dios, quien es Pastor Pablo Sin, quien vino desde país de México, muy lejos, ¿verdad? Y también les pido, ¿no?, sus oraciones. Esta madrugada llegó, entonces por su salud también podemos orar para que el pastor también nos pueda compartir ampliamente la palabra de Dios. Amén. Sí, ¿cómo están, hermanos? Parece que les veo muy serios, muy tristes, tal vez por ver a mí, ¿no? Sí, estén muy contentos, con un corazón abierto para oír la palabra de Dios, y Dios va a trabajar por medio de la palabra, por medio de la promesa. Dios trabaja en nuestras vidas. Bien, tenemos también seguidamente las palabras de bienvenida
Para esto, Pastor Marcelo, voy a invitar a Pastor Marcelo Espejo, quien es el pastor principal, ¿no?, de la Iglesia Generación de Fuego. Entonces, él también nos va a vertir unas palabras de bienvenida. Adelante, pastor. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo. Porque el pastor Pablo, pastor Pablo Shin, cada un tiempo nos visita, ¿no? Y lo más precioso realmente es, hermanos, que él habla español correctamente y podemos nosotros recibir bien, ¿no? Y damos gracias al Señor porque es un gran privilegio tener acá, por ejemplo, un invitado de otra nación, aunque él también pertenece a la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Y el pastor está trabajando mucho en diferentes naciones, en fin. Yo un poco, realmente, cierto, comparo, ¿no?, con el pastor Pablo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿No? Cómo viajaba, por ejemplo, de nación a nación viajaba, que para eso también había nacido aquel varón. Entonces yo veo así más o menos, porque está viajando realmente el pastor Pablo Shin por diferentes naciones llevando el Evangelio. Y la gracia de Dios sobre todo. Esta noche, por ejemplo, estamos congregados nosotros por la gracia del Señor, ¿no? Y cada uno tenemos esa gracia. Usted, yo, tenemos esa gracia. Y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La gracia es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que va a compartir esta noche el pastor Pablo Shin? El peso del pecado. A ver, veremos qué es ahora el peso del pecado y la gran gracia que termina, ¿no?, hoy y mañana. Va a compartir y queremos recibir. Así también como esta mañana, por ejemplo, era una bendición realmente. ¿Cuántos han venido esta mañana? A ver, levanten la mano. Casi todos realmente. Gloria a Dios, aleluya. No se pierden ustedes realmente. Qué bien, hermanos, ¿no? Hemos aprendido mucho de esta mañana, que nos compartió, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 adelante, ¿no? Muy interesante realmente, porque estudioso después, pastor Pablo, estudia mucho, ¿no? No le importa el tiempo, por ejemplo, no le importa, ¿no? A pesar de que llegó esta mañana a 4 de la mañana, creo que 1 hora ha dormido, no ha descansado simplemente, pero no, en su mente está, por ejemplo, no, preparar el mensaje, no, para dar al pueblo. La dice, no, de gracia recibisteis y dad de gracia. Es lo que el pastor Pablo hace realmente. Hoy va a estar, mañana también, pasado también. Entonces, realmente nosotros dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra. Una vez más, bienvenidos, hermanos, ¿no? Primera noche. Mañana también, igual de la misma forma, bueno, en la tarde, por ejemplo, 2 a 5, que nos va a compartir el tabernáculo de reunión, gloria a Dios, aleluya. Hay mucho que aprender realmente, ¿cierto? ¿No? Alguien dice, por ejemplo, yo me estoy leyendo también la Biblia en mi casa. Está bien que esté leyendo, pero a veces necesita alguien que le haga entender, ¿no? Alguien falta. Porque si fuera así, entonces yo también en la casa no voy a leer y para qué ir pues a la congregación. Eso está en un error también, hermanos, ¿no? Entonces vamos a recibir realmente esta noche al pastor una vez más, mañana y pasado más realmente, que nos acompañe realmente trayendo palabra. Porque el pastor Pablo tiene realmente mucha palabra. Por eso también se dice que él es doctor aún todavía. A ver, hermanos, ¿cuántos tienen gozo? ¿Cuántos están alegres? Mi
hermano, es verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muchas gracias, Pastor Marcelo, quien también está dirigiendo aquí exactamente en el Alto, en la Iglesia Generación de Fuego. Siempre los pastores de la misión consideramos como un hermano más, ¿no? Iglesia Generación de Fuego. Ambas iglesias estamos coordinando, trabajando, anunciando este evangelio. Bien, seguidamente tenemos el video documental de la Misión Buenas Nuevas. Vamos a ver, por favor, adelante. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la Misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la Misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas.
Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, Lagoon News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Hola, hola. Muchas gracias. Una vez más vamos a aplaudir realmente cómo Dios
está trabajando, podemos decir, a nivel global, a nivel mundial, en los 5 continentes. Como preciosamente ha utilizado la vida de este siervo, quien es nuestro pastor Oxopar. Bien, seguidamente también tenemos la presentación del grupo Canto de Esperanza, quien es un grupo espiritual de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Ellos nos van a deleitar 2 especiales: Salvaste mi alma y Jesús nunca me abandonará. Bien, vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Hola. agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté y tu rostro frente a mí. Me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti, Jesús.
pecado de Jesús, agonizando en vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerza para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti, mi Jesús. Recogerá.
Muchas gracias. Más aplausos. Vamos a brindar al grupo Esperanza. Más aplausos, por favor. También quiero recomendarles antes, apenas Pastor suba, por favor, antes, ahora si es posible, sus celulares, sus dispositivos, pueden poner en modo silencio o apagarlo directamente, por favor. Bien, tenemos también la presentación especial del Ministerio de Jóvenes RBC, que nos van a presentar un especial de danza coros con el tema M aquí. Vamos a recibir a los jóvenes con fuertes aplausos.
Bien. Qué hermoso, ¿verdad? Las presentaciones de los jóvenes. Los jóvenes fuerza, mucha energía y qué alegría. Ellos están usados para Dios. Sus hijos también, ustedes recomienden para el Evangelio que participen en diferentes actividades en la iglesia también. Bien, seguidamente tenemos la presentación del coro Nueva Alegría. Ellos también nos van a dos especiales. Bueno es, otro es, Señor, tú me llamas por mi nombre. Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Esperanza.
Muchas gracias. Vamos a brindar fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Bien, llegamos a la parte más importante, y para esto les pido por favor, también pónganse cómodos y pónganlo en modo silencio sus celulares. En esta oportunidad voy a invitar al pastor Pablo Sin, del país de México, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas México, y también director general de CLF en México y profesor de Good News Theology School. Adelante, pastor. Buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, sí. Tomaron un poco de descanso ustedes. Yo también llegué 4 de la madrugada, no me cae sueño. En la mañana compartí con ustedes a llegar al hospedaje. Me quedé desconectado hasta que mi esposa me despertara. Y vine a compartir con ustedes. Me doy gracias al Señor y siento que y ahora menos me dificulta la altura. Anteriormente me afectaba bastante, aunque siento un poco apretado el corazón, pero a mí no me afecta en gran manera. En esta noche vamos a buscar el libro de San Mateo, el Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo 18, versículo San Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Si lo tienen, voy a leer. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le explicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. En el libro del Isaías, del Antiguo Testamento, capítulo 53, es el capítulo
considerados muy precioso y profético. Se describe muy bien sobre la obra redentora salvífica del Mesías. En aquella profecía el Mesías está descrito como un tercero. Él dice, Él. Entonces, el pueblo judío, desde antigüedad, cuando leía el libro de Isaías 53, se quedaba confundidos, porque el contenido es muy sorprendente, además impactante para el pueblo que se cree como el pueblo de Dios. O sea, se cree gente buena, gente para Dios. Porque en aquella profecía continúa diciendo, Él dice, Él. Entonces, es un hombre del padecimiento, hombre del menosprecio, el hombre de maltrato, del quebranto. Y dice, el pueblo le va a considerar como un hombre pecador, sufre por su propio pecado, por su propia culpa. ¿Pero qué pasa? Según la narrativa bíblica, en realidad él muere por el pecado de su pueblo, sufre por la culpa de su pueblo. Entonces el pueblo judío desde antigüedad, al leer el libro de Isaías 53, se sentía muy desorientados, frustrados y confundidos. Entonces aquí el tercero, el hombre, el sujeto, él, ¿quién es? Y también el mencionado pueblo, su pueblo. ¿Cuál pueblo? Por eso en el judaísmo, con el paso del tiempo iba estableciéndose dos teologías sobre el Mesías. Dos Mesías, imagen de dos Mesías. Esto se deriva del libro de Génesis, donde Jacob, el patriarca de 12 hijos, aquellos 12 hijos, con el paso del tiempo se convierten en 12 patriarcas de 12 tribus y llega a ser una nación llamada Israel. Entonces aquel patriarca Jacob, él estuvo en Egipto como inmigrante y por virtud, por mérito de su 11º hijo José, perdidos. Para él José estaba muerto, pero después de muchos años él se enteró que José no está muerto, está vivo en Egipto. Pero no solamente estaba vivo, sino eres el gobernador de todo el país Egipto. El famoso, el gobernador del Egipto era su propio hijo. Por la invitación de su hijo José, Jacob y toda su familia recibe invitación, porque el faraón de aquel tiempo estaba muy agradecido con José. El faraón no es el nombre de una persona, sino es el título. Como anteriormente el Inca no era el nombre, sino título del rey. De la misma manera, el faraón es el título del rey egipcio. Entonces, en aquel tiempo, el faraón de la época correspondiente estaba muy agradecido con José, porque por méritos de José, la nación Egipto fue salvada durante 7 años de gran hambruna y hambre y sequías. Entonces, Faraón dijo, José, yo me enteré que tu familia está en Canaán. Según tu información, el hambre aún continuaría unos años más. ¿Por qué no los invita a venir a Egipto? A venir en Egipto. Yo voy a regalar a tu familia
el mejor sitio de mi reino, el sitio que ellos elijan. Así la familia de José se descendió a Egipto. Entonces Faraón le regaló Gosén. Gosén es una región muy rica y fértil hasta ahora. Forma parte delta cerca del río Nilo. Entonces un lugar era tan ideal para la ganadería. Entonces la familia de Jacob en los tiempos más peligrosos, pero más protegido, más cuidado, en un mejor sitio, pudo vivir, allí comenzó a multiplicarse. Y Jacob se envejeció. Antes de su fallecimiento, conforme a la tradición de la familia hebrea, él quería bendecir a sus 12 hijos. Entonces, según la filosofía hebrea, es importante la bendición del patriarca. Dios oye aquella oración cuando él reunió los 12 hijos. Él comienza a orar uno por uno de los 12 hijos. Pero entre los 12 hijos podemos ver la bendición muy especial de Jacob a los dos entre 12 hijos. Uno fue Judá, otro fue José. Pero según la tradición hebrea, el primogénito tiene el derecho de recibir la mayor bendición del patriarca. El primogénito de Jacob era Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví, el cuarto era Judá, conforme a este orden hasta el Benjamín. Pero Jacob no es un simple padre natural, sino es un hombre muy espiritual, un hombre que descubre el mundo del corazón al momento de orar por su primogénito. Él le dice, tú no serás mis primogénitos, aunque eres el inicio de mi vigor y fuerza, porque el primogénito es símbolo del inicio del vigor y fuerza de una familia. Aunque tú eres el inicio de mi fuerza, mi vigor, pero tú subiste a mi lecho. Por lo tanto, tú fuiste como agua hirviente. No podrás ser primogénito, porque Rubén creía que su padre Jacob no estaba enterrado, pero cuando su padre Jacob se envejeció, una de 4 mujeres, sus padres, una mujer, una concubina, Rubén, creo que con ella no tenía mucha diferencia de edad, un día con ella se acostó. Entonces él creyó que su padre no estaba enterrado, pero Jacob sí estaba enterrado. Pero por su edad no quiso hacer problema, esperó hasta los días finales. A la hora de bendecir a sus hijos, él lo acordó. Tú subiste a mi lecho. Tú fuiste como agua hirviente. O sea, no tuviste el control. Por lo tanto, tú no serás mi primogénito. Entonces el primogénito se descarta. Entonces tocaría el segundo, Simeón. Y otra vez él dice Simeón y Leví, el segundo y el tercero. Ustedes han sido como máquina para derramar la sangre. Entonces Jacob se acordó el accidente, o sea, el incidente que había sucedido en Sucot. Cuando Jacob se regresaba de Padán Aram, de la casa de su suegro, hacia Hebrón, donde su padre Isaac y su madre Rebeca le estaban esperando. Al llegar a un lugar llamado Sucot, originalmente era Siquem, no quiso avanzar más. Él compra un terreno de la gente de Siquem, allí puso cabañas. Entonces tuvo incredulidad, él tenía mucho miedo de
su propio hermano Esaú. Porque Esaú y Jacob eran gemelos. Originalmente Esaú era el primogénito, pero Jacob por fe arrebató la primogenitura y hasta la bendición que correspondía al primogénito. Y Esaú era un diestro en casa, una cacería. ¿Y qué pasa? Le odiaba: yo voy a esperar. Ya no quedan muchos días hasta el día de la muerte de mi padre. Por respeto a mi padre, no voy a hacer nada a mi hermano Jacob, pero él cuando fallezca, yo lo voy a matar. Entonces su padre Isaac, su madre Rebeca, viendo el peligro, conociendo el carácter tan hostil, decisivo de Esaú, eres capaz de poder asesinar a su propio hermano. Entonces aconsejaron que abandonara Canaán y se fuera a Padán Aram, el pueblo de su madre Rebeca, también el pueblo original de sus antepasados Abraham. Y luego de 20 años de su estancia en Padán Aram, al regresar a Canaán, en el primer lugar, él se acordó de su hermano Esaú. Le tenía mucho miedo. He oído rumores. Dios bendijo a mi hermano. Él, como igual a yo, se engrandeció. Tiene gran número de los hombres guerreros. Él vive en Seir. Entonces Esaú, al enterarse del regreso de su hermano Jacob, se venía para recibir a Jacob con 400 hombres armados. Entonces Jacob le tenía mucho miedo. Por eso no quería avanzar. En vez de avanzar para poder llegar al destino, en Siquem compró un terreno. Él quiso quedarse. Allí sucedió un incidente. Su hija Dina, como la naturaleza de la mujer en comparación con el hombre en cuanto al tema de hacer shopping, la compra, tiene tendencia. Diana quiso conocer gente de Siquem, supuestamente: papá, voy a ir a hacer shopping. Entonces, no te vayas. Nosotros conocemos gente de aquí, no va a pasar nada. Yo voy a ir acompañada de algunas amigas mías. ¿Y qué pasa? El príncipe de aquella ciudad, el hijo del cacique Amor, su nombre también Siquem, y vio una extranjera indefensa, se aprovechó de ella y la abusó sexualmente. Ella quedó violada. Luego se enamoró de ella, ya no le soltaba, la tenía en su casa. Luego en la noche, Amor, su padre, el cacique, y su hijo Siquem se fueron de visita a la casa de Jacob para disculparse y también pedir la mano. Pero Señor, perdóneme, mi hijo es un muchacho inmaduro. De verdad no sé cómo pedirle el perdón. Pero ¿qué le parece? Lo que pasó ya pasó. Pero mi hijo está muy, muy enamorado de su hija. ¿Qué le parece? Nosotros emparentemos. Somos dos pueblos. La tierra es grande. Es un lugar espacioso para dos pueblos. Y para la familia de Jacob fue un peligro. Porque la familia de Jacob tiene una profecía de Dios: de este linaje ha de venir el Mesías. Por lo tanto, la raza no se puede mezclar. Porque según la profecía de aquel linaje de Abraham, con el tiempo ha de venir el Mesías. Y Jacob no sabía qué hacer. Estaba muy frustrado. Y los hijos de Jacob se enfurecieron. ¿Y qué pasa? Su segundo hijo, Simón y su tercer hijo, Leví, en la noche se levantaron. Se fueron a casa del cacique, escondidamente.
para hacer un convenio engañoso. Señor, en la mañana usted, en el día usted nos ha visitado, nos ubica bien, sí. Bueno, hemos traído el mensaje de nuestro Padre, era mentira, el invento de ellos. Podemos emparentarnos, vamos a ser una sola familia, pero somos hebreos, somos religiosos, nosotros como símbolo de nuestro voto para nuestro Dios somos circuncisos. Si quieren casarse con nosotros, todos los hombres de ese pueblo se circunciden. La circuncisión es un tipo de cirugía, amputar la piel sobrante del genital del hombre. ¿Y qué pasa? Todos los hombres, si se circuncidan, entonces ya tienen condición completa, último, o sea, requisito para poder ser nuestro hermano. Luego nosotros seremos una sola familia. Entonces, esta propuesta pareció excelente al oído del cacique. Entonces, él reunió una asamblea y se comunicó con ellos. Todos los hombres se pusieron de acuerdo. Es una oportunidad que nuestro pueblo puede duplicar, puede crecer en gran manera, seremos más poderosos. Todos los hombres se circuncidaron. Pero en la circuncisión, el día tercero es el día que siente más dolor. El hombre, muy aparte de su condición física, queda inválido, no puede moverse. En el tercer día, Simeón y Leví, a filo de espada, entrando casa por casa de los hombres de Siquem, los asesinaron todos. Ellos eran bien muchachos, no supieron qué estaban haciendo. Aunque el inicio no fue tan agradable, porque el príncipe del cacique de aquel pueblo, él sí ofendió, o sea, se abusó de la hija de Jacob, pero luego su padre de una forma muy diplomática buscó a Jacob, se disculpó y ofreció el perdón, pidió el perdón de forma muy diplomática, buscó una reconciliación. Pero ¿qué pasa? Con un engaño hicieron un falso convenio y por la violación de la hermana de ellos asesinaron a todos los hombres del pueblo. Era una situación trágica. Jacob, por ser patriarca, él maneja supuestamente el conocimiento de como una autoridad. Él tiene conocimiento de relaciones exteriores. Nuestro pueblo ha sido visto ante la vista de todos los pueblos que están en el alrededor. Somos un pueblo mentiroso, engañoso. Se van a reunir todos los pueblos. Se van a levantar contra nuestros pueblos. Era un peligro de la extensión, de la raza. Y finalmente, por la gracia de Dios, se solucionó muy bien. Jacob, al momento de bendecir a su segundo hijo, Simeón, tercer hijo, Leví, se acordó de la falta de ellos. Ustedes han sido una máquina para derramar la sangre inocente. Y entonces, por lo tanto, no tendrán ninguna parte con mi casa. Entonces, el primogénito Rubén descartado, el segundo Simeón descartado, el tercero Leví descartado. El cuarto hijo Judá llega a ser el primogénito. Entonces Jacob bendice a Judá y su bendición: tú eres como un cachorro de león. Tú eres un león muy poderoso. De ti nunca se apartará. Nunca se apartará y el callado del Shilo, dice. O sea, registradores,
Shilo es una palabra perdida, anticuada, según el hebreo moderno, no se puede identificar su significado. En este caso, el pueblo judío, los maestros judíos llamados rabinos, se aplican una técnica teológica, gematría. Gematría es un estudio de, como se dice, numerologías, porque cada letra hebrea contiene un significado numérico. Entonces la palabra Shilo se suma y saca la suma total numérica. De esta manera, en toda la Biblia busca otros vocablos que resulta con la misma suma numérica. De esta manera puede saber el significado. Entonces el resultado del estudio de gematría, la palabra Shilo, la suma total numérica exactamente coincide con la palabra el Mesías. Entonces los rabinos pudieron descubrir, Shilo es el Mesías. Entonces la familia de Judá recibe la gran herencia. De ti vendrá el Shilo, el Mesías. De tu familia nunca se apartará el callado de legisladores. Tú serás el pueblo, o sea, real. Tú serás el rey entre 12 hijos. Por eso los estudiosos bíblicos judíos, de ahí argumentando se establecen la teología del Mesías. El Mesías debe ser de la familia de Judá. De aquella familia de Judá hay un hombre representante que representa todos los hijos de Judá, es David. Entonces el Mesías desde ahí comenzó a ser llamado el hijo de David. El hijo de Abraham, hijo de David, cuyo significado es el Mesías. Así ahora uno por uno, cuando toca a José, él otra vez bendice. Tú recibiste el poder para ser Señor de tus hermanos. Te multiplicaste y fructificaste, llegaste a ser poderoso por el poder que recibiste el pastor de Israel. Pero la palabra pastor con mayúscula, el Mesías. Por esa razón, el judaísmo estableció la imagen de dos Mesías. El Mesías como hijo de David. El otro Mesías como hijo de José. Por eso nosotros cuando leemos todo el Antiguo Testamento, por donde quiera que los profetas se hablan del Mesías, toda la profecía se pueden clasificar por dos partes. Un Mesías, Señor de señores. Un Mesías, Rey de reyes. Majestuoso, poderoso. Conquista todo el mundo, gobierna en paz. El otro Mesías, el segundo Mesías, el Mesías del padecimiento. El Mesías del sufrimiento. Entonces los maestros judíos se confunden entre estas dos profecías tan distintas sobre un solo Mesías. El Mesías como hijo de David, poderoso, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, el príncipe del paz. El otro Mesías, el Mesías del padecimiento, el Mesías del sufrimiento. Entonces, entre ellos, desde antigüedad, venían discutiéndose. ¿Habrán dos Mesías o un solo Mesías?
¿Por qué ellos se decían sobre dos Mesías? Porque las profecías son tan distintas. O sea, el primer grupo de profecía, el Mesías poderoso, el Mesías majestuoso, el Mesías Señor de señores, Rey de reyes. Pero hay otro grupo de profecía, el Mesías del quebrantamiento, el Mesías del sufrimiento, el Mesías del padecimiento. ¿Habrán dos Mesías? Un solo Mesías no puede ser dos. Sino yo también, yo tampoco, yo creo que es un solo Mesías, pero para decírselo un solo Mesías, ¿por qué las profecías se dividen tan diferente en dos grupos? Ellos aún no descubren un secreto, un misterio de la Biblia. Es un solo Mesías, pero al mundo no viene una sola vez, sino en dos puntos del tiempo, distinto punto del tiempo, distinto momento, dos veces, un solo Mesías. Sus ojos están vendados. La primera venida como el Mesías, el hijo de Judá, José, el Mesías del padecimiento, el Mesías del quebrantamiento, el Mesías del sufrimiento, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su segunda venida es el mismo Mesías, viene como Señor de señores, como Rey de reyes. Entonces ahí está un punto muerto. Los maestros judíos, sus ojos están vendidos. Es un solo Mesías, pero viene dos veces en dos tiempos diferentes, con diferentes misiones. Su primera misión, expiación del pecado del mundo. Su segunda misión, gobernar el mundo entero en paz, juzgar a todos los enemigos. Y por eso en el libro de Isaías, capítulo 53, vemos el Mesías del padecimiento, el Mesías del quebrantamiento. Entonces se aclara quién sería el mencionado su pueblo. Su pueblo lo asesina, su pueblo no lo reconoce, en ignorancia lo asesina y su pueblo cree que eres el merecedor del castigo, porque es culpable. Pero según la narrativa bíblica, en verdad, él muere por el pecado de su pueblo, por la maldad de su pueblo. Entonces, en el libro de Isaías 53 podemos ver el machote del evangelio, buenas noticias. Entonces, el Hijo de Dios, quien ha de venir, él llevaría las enfermedades y también nuestros pecados y todas rebeliones. Por eso cuando Jesucristo vino en esta tierra, él tenía una misión. Su propio nombre nos transmite muy bien cuál es la misión de él. El año que viene, en este tiempo, dará a luz un hijo. Será llamado Jesús. Dio un nombre griego porque Jesús nació en el tiempo helénico, que el idioma universal en Medio Oriente era el griego. Entonces el arcángel Gabriel enseña a María, en el año que viene, en ese tiempo, dará a luz un hijo. Él será llamado Jesús. En hebreo, Yeshua, pero en griego dijo Jesús, el cual salvará su pueblo de sus pecados. Entonces, en su propio nombre se revela muy bien el propósito, o sea, la misión. La misión, ¿con qué misión vino Jesús en la tierra? Expiar el pecado del mundo. Por eso Jesucristo un día entró a una sinagoga de su propio pueblo
un día de reposo como costumbre judía, en el día de reposo Sabbat, en sinagoga, una casa equivalente del templo. Entonces allí uno del pueblo le toca leer una parte de la Biblia. Jesús se paró, leyó Isaías capítulo 60. He aquí el Espíritu del Señor ha llegado a mí para anunciar buenas nuevas y sanar los enfermos. Entonces, Jesucristo mismo publicó sus ministerios. Entonces, Él dio un orden, el número 1, expiar el pecado del mundo. Y también sanar los enfermos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, pero aquí nosotros tenemos que dar una pausa, tenemos que entender muy bien, la sanidad fue uno del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero la sanidad nunca ha sido su ministerio principal, sino secundario. Entonces el ministerio principal de Jesucristo era expiar el pecado, compartir buenas nuevas. Por eso mientras durante 3 años de vida de justicia de Jesucristo, y todos los suplicantes que se acercaron a Jesucristo se dividen por 2 grupos. Algunos lograron la sanidad de sus enfermedades, pero algunos enfermos, Jesús, aunque ellos se buscaron a Jesús con el propósito de ser sanado de sus enfermedades, Jesús no sanaba sus enfermedades, sino les decía, tus pecados te son perdonados. Porque la sanidad es una bendición. La sanidad es una bendición corporal, mientras tanto que nosotros con el cuerpo pasemos en esta tierra. En algún sentido la salvación corporal. Pero ¿qué pasa? Aunque uno reciba la sanidad de la enfermedad de su cuerpo, pero si no recibe la sanidad de su alma, que es el perdón de los pecados, aunque pueda pasar una vida con un cuerpo sano, pero el alma enfermo, el espíritu manchado de pecados, cuando su alma se separa del cuerpo, su alma irá al infierno. Pero si Jesucristo, al ver a los suplicantes, algunos del corazón muy, muy quebrantados, aunque ellos buscaron a Jesucristo buscando la sanidad, no les hacía la sanidad, sino primero Jesús proclamaba y compartía, tus pecados te son perdonados. Y los apóstoles también, en el día Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, podemos ver la oración de ellos, luego de ser amenazados por la autoridad. Ellos oraban, Señor, cuando nosotros anunciemos el Evangelio, tú extienda tu mano sobre nosotros, para que en tu nombre suceda milagros, prodigios, señales y sanidades. Ahí bien claramente podemos ver aquella manifestación sobrenatural, la sanidad, milagros, señales, prodigios, son secundarios para poder acreditar tal fe al evangelio que ellos compartían, realmente era el evangelio del Cristo. Estamos viviendo en un siglo muy, muy confuso. Muchas iglesias cambiaron este orden puesto por Cristo. El número 1 del ministerio, sanidad. El número 1 del ministerio, hacer milagros, obras sobrenaturales. Pero está extraviados la expiación del pecado. El anuncio del santo evangelio, salvar almas perdidas. Pues hoy en día muchos pastores, lo siento por mi expresión, pero voy a ser sincero, no se parecen predicadores del santo evangelio, sino son como locutores, showmen de algún espectáculo.
hasta su vestimenta, diseño del templo, parece un club, parece un auditorio. Cada vez, cada culto parece más como un concierto. No tiene mucha diferencia con concierto secular. Solo usa letras cristianas, pero el ambiente es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Se extravió el ministerio principal. Anunciar el Evangelio, la noticia del perdón de los pecados, dirigir cada alma hacia la salvación, al perdón de sus pecados, obtener la plenitud, la certeza, la convicción del perdón de sus pecados. Luego, como secundarios, Dios, conforme a su voluntad, si a Él le merece, le da la sanidad, le sana de su enfermedad, también hace algún milagro, equivalente de milagros, lo levanta de la pobreza, lo levanta, le convierte en empresario, pero son obras secundarias. Hoy en día, muchos pastores, al escucharme en diferentes conferencias para líderes del cristiano, pastor, hoy como usted predicó, así debería ser originalmente. Pero el Evangelio está extraviado. Y decimos lo básico. Pero siempre los problemas se surgen de alguna carencia de lo básico. En la línea del deporte, en la línea académica, en todos los campos, los problemas cuyo origen es una deficiencia, carencia de lo básico. Ellos menosprecian el Evangelio, dice lo básico. Es muy, muy básico. Pero al dialogar un poco, ni siquiera lo básico está bien fundamentado en su corazón. Entonces están desviados. En el libro de San Marcos capítulo 2, un día Jesucristo llegó a una casa de Capernaum. Entró a una casa. La noticia se corrió toda la región. Vinieron gran multitud. Rodearon la casa. Y adentro de la casa ya no cabía ni siquiera para pararse una persona. Afuera, multitudes, parejas de las personas. Y luego aparece un hombre enfermo paralítico, acostado en su lecho. El grado de su parálisis, muy, muy avanzada, ya ni puede levantarse del lecho. Pero los 4 amigos de este paralítico eran conocedores del Señor Jesucristo. Ellos escucharon que Jesús llegó al pueblo de ellos. Al ver al amigo de ellos, Jesús, nuestro Señor, Jesús es capaz de poder sanarlo, amigo. Nosotros conocemos a Jesús. En una oportunidad del tiempo pasado lo conocimos. Él te puede sanar. Vámonos. No, amigos, gracias. Gracias. Pero yo ya no. Ya estoy muy, muy grave. Yo ni puedo levantarme del lecho. Algunos paralíticos por lo menos caminan cojeando. Yo no, ni puedo levantarme del lecho. No. Amigo, tranquilo. Nosotros te llevaremos. Los 4 amigos trajeron el amigo de ellos acostado en el lecho. Al acercarse a la casa donde Jesús estaba, ellos se enfrentaron con multitudes de personas. No podía entrar. Yo también vine atravesando toda la feria. Nadie me quiere dar el pase. Allí nadie quería ceder el pase. No. Señores, abran un poco del camino, un espacio por un lado, por favor. Nuestro amigo está muy grave, queremos llevarlo a Jesús. Cállense, nosotros también queremos verlo, queremos llegar a Él. Tú no tienes prioridad. Pero los 4 amigos
de aquel anónimo paralítico tenían fe en Jesús. A pesar de la dificultad, estaban seguros de que, aunque cual sea la manera, si llegaría a Jesús, Jesús no ignoraría al amigo de ellos, lo sanaría. Finalmente, haciendo una aventura, no sé cómo, ellos llegaron hasta la casa. Al llegar a casa, otra situación. Por la ventana, por la puerta abierta, ellos vieron llena de personas. Ni un poquito de espacio y cabida, ni siquiera para poder meterse una persona más. ¿Qué hacemos? Seguramente Satanás habló en el corazón de ellos: regresen, esperen otro día, ya nos retiremos. No. Tenemos que llegar a esta casa, pero ¿cómo? Bueno, vamos a subir al techo. Sin permiso del propietario, luego vamos a resolver. Subir al techo, hicieron una maniobra en equipo, entre 4, no sé cómo, con cuidado, bien nivelado el lecho de el amigo de ellos, alzaron al techo, empezaron a hacer una apertura, agujero. De mientras que Jesús estaba predicando, desde el techo sonaba algo, no sé, alguna persona se subiera al techo. ¿Qué pasa? Caía el polvo. Luego es un pequeño hueco. Se hizo un hueco. Luego el hueco iba creciendo. Entonces en ese círculo se salieron 4 cabezas. ¡Jesús! El propietario se enfureció en gran manera. Deténgase, yo me salgo de la casa, subo, voy a matarlo, pero ni pudo levantarse. La casa estaba llena de gente. No, yo no puedo salirme. Esperen. Entonces, disculpen, perdón, Señor, luego vamos a hablar nosotros, repararemos su casa, le pagaremos. Luego los 4 empezaron a bajar el lecho en que el amigo de ellos estaba acostado. Podemos ver una fe tan sólida, tan firme, de que Jesús lo salva, Jesús lo cura. Dice la Biblia, Jesús viendo la fe de ellos, dice. Viendo la fe de ellos, no quiso sanar simplemente la enfermedad. Cuando el lecho se bajó: hijo, tus pecados te son perdonados. Parece una palabra inapropiada. Buscaron a Jesús esperando la sanidad, pero Jesús, teniendo presente el enfermo, en vez de sanar la enfermedad, Él y proclamó, anunció el evangelio: hijo, tus pecados te son perdonados. En aquella casa habían algunos escribas. Entonces, gente que pertenece al grupo élite de Israel de aquella época. Gente que se dedica en copiar y en escribir la Biblia, ya que toda la vida ellos se dedican en copiar las santas escrituras. Tiene memorizadas muchas citas bíblicas, conoce muy bien la ley mosaica. Se molestaron, murmuraron en el corazón: este hombre habla blasfemias. Según la ley mosaica, el pecado solo Dios perdona. El pecado nunca se perdona sin el derramamiento de la sangre. Levítico 17, versículo 11 dice: la vida de la carne está en la sangre. Yo la os he dado para la remisión del pecado en vuestro altar. Sin el derramamiento de la sangre no hay remisión del pecado. Habla blasfemia. Jesús leyó la murmuración
en el corazón de los escribas. Entonces él les habla. Bueno, y para mí, decir a este paralítico, tú levántate, toma tu lecho y anda, o sea, eres sano. O decirle, tus pecados te son perdonados, ¿cuál sería más fácil? Para nosotros, ambos todos difíciles. A un paralítico tan grave, hacer un milagro, decirle, levántate, toma tu lecho y anda y corre y salta, para nosotros imposibles. Pero Cristo preguntó, Jesucristo, para mí, ¿cuál sería más fácil? Decir a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. O decirle, tus pecados te son perdonados. Ya que nosotros podemos ver, ya que no somos judíos, el pueblo instruido por la ley mosaica no se puede responder. No sabemos cuál es más difícil para nosotros. Ambas palabras, todas son difíciles. Pero para el pueblo judío, hubieron poderosos profetas. Algunos profetas, no siendo el Mesías, hicieron sanidades. Entonces, hacer la sanidad, sanar a un enfermo paralítico, hacerle levantarse y caminar, una manifestación sobrenatural. Pero incluso algunos mesías del Antiguo Testamento lo lograron. O sea, para Jesús nada es difícil. Porque todos los días, por donde quiera que él andaba, sanaba a los enfermos. Para él, sanar a un paralítico le es fácil. Pero decirle el perdón de su pecado, ya que Jesús también maneja el perfecto conocimiento de la ley mosaica, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque sin el derramamiento de la sangre de una ofrenda limpia, pero carga el pecado del pecador en su propio cuerpo, no puede haber remisión del pecado. Entonces la Biblia que quiere enseñar a nosotros, Jesús sabía. Él conoce muy bien al pueblo judío, los instructores de la ley mosaica. Para ellos esta palabra les tropezaría. Porque el milagro, la sanidad, incluso algunos profetas lo lograron, pero ningún profeta, ni siquiera Moisés, pudo perdonar el pecado de algún pecador. Porque el perdonar el pecado solo está bajo la autoridad de Dios. Yo os digo, a este enfermo, decirle, levántate, toma tu lecho y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál para mí sería más fácil? Jesús también sabía, la sanidad es mucho más fácil, pero él lo dijo a propósito. Y luego la narrativa bíblica explica, para que el mundo sepa, el Hijo del Hombre, o sea, el Cristo, así él fue llamado, el Cristo tiene poder y potestad para quitar el pecado en esta tierra. Amén. Porque él vino con esa autoridad, la expiación del pecado. Entonces Jesús dijo a aquel enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó y tomó su lecho y anduvo. Todo el mundo glorificaba a Dios. Jesús se molestó con aquellos escribas, se levantó, se apartó de ellos. Cuando Jesús ejercía su ministerio principal, salvar alma perdida, lavar el pecado, el mundo decía, eres blasfemo. Cuando Jesús sanaba las enfermedades, el mundo le decía, poderoso profeta de Dios. Se molestó. Creo que esta historia
de San Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Y hasta ahora sigue en pie. Actualmente, ¿quién pastor? ¿Quién predicador? Ante el público, al llegar a algún lugar, primero anuncia el evangelio, la noticia de expiar el pecado de cada alma por la sangre de Cristo. Lo toma en poco, dice el básico, dice. ¿Acaso salvar el alma perdida del castigo eterno, llevarlo a la vida eterna, es lo básico? No es así. Es una enorme misión. Es un enorme ministerio. Luego la sanidad, luego la prosperidad. Pero el tema de la sanidad, cuando observamos muy bien la Biblia, a no todos suplicantes Jesús otorgaba la sanidad. En el caso del apóstol Pablo, por su mano se manifestó gran poder de Dios. Entonces algunos esperaba que pasara, les cayera la sombra de apóstoles. Una sombra pasa y se sanaba por un pañuelo que caiga. ¿Por qué aquellos poderosos apóstoles no se pudieron curar sus propias enfermedades? Pablo decía a su amado discípulo Timoteo, el ministro de la iglesia de Efeso, por la enfermedad frecuente que te padezca, use un poco del pino como remedio. La Biblia nos permite saber, a Timoteo le padecía una enfermedad, tal vez del estómago. Pablo también, en el libro de Corintios, él mencionó, 3 veces suplicó a Dios. Él mencionó la enfermedad que le padecía como el aguijón del diablo. Se quitara de mí. Pero Jesús no le sanó. La tercera vez le contestó, basta, bástate la gracia. Ya que tú recibiste tanta gracia, a propósito te dejo esa enfermedad, para que no te enaltezca, no te enorgullezca, que entiendas, mi poder es perfeccionado en tu debilidad. Entonces, al leer muy bien la Biblia, ¿por qué aquellos poderosos apóstoles muchas veces, por la compañía de Dios, lograron sanidades a muchos enfermos? Pero ¿por qué no se pudieron aplicar a ellos mismos? Porque les padecían enfermedades. Si alguno dijera, si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y también el Señor te salvará de todas las enfermedades. En algún sentido dice la verdad, en algún sentido es mentira. Porque a cada quien hay un destino, sobre cada quien hay una cruz, sobre cada quien hay una providencia de Dios. Hoy en día, muchas iglesias se parecen a clínicas, a hospitales. No se parece un centro donde se anuncia el evangelio de la salvación de almas perdidas, sino de curación de enfermedades corporales. Sí, Señor, el Señor nos quiere curar de las enfermedades, pero hay caso excepto de la excepción. Cuando haya una providencia, cuando haya un propósito, y Dios deja aquella enfermedad, porque hay un propósito en sus vidas. Así que nosotros podemos ver, Jesucristo vino en esta tierra para expiar el pecado del mundo. Por eso, al encontrarse con diferentes enfermos y suplicantes, simplemente sanaba sus enfermedades, pero al encontrarse con ¿quién? Con corazón quebrantado,
con corazón suplicante, arrepentido venía él. No solo lo sanaba de la enfermedad y dejaba de ir, sino salvaba su alma, anunciando el perdón de los pecados. Entonces esta noche nosotros tenemos que pensar un poco sobre el peso del pecado. El título de ese seminario yo no lo puse. ¿Dónde está? El peso del pecado. El peso del pecado y la gran gracia. Seguramente algunos ministros bolivianos vieron una de mi reflexión que anteriormente había compartido con ese título. Suena bonito, creo que eso debe ser el título del seminario. Bueno, está bien, se robó el título que yo había usado anteriormente. El peso del pecado y la gran gracia. El peso del pecado contra la gran gracia contra el peso del pecado. Hoy yo he leído San Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Todo el capítulo 18 de San Mateo, Jesús estaba hablando sobre la importancia de perdonar a vuestros hermanos, a sus hermanos. Luego él, desde el versículo 18, empezó a hablar a través de una alegoría, refiriendo a ellos cómo es el reino de Dios. Ya vamos a ver el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta el versículo 27. Yo quiero explicarle a ustedes cuántos son 10,000 talentos de la deuda. Es una alegoría que Jesús Cristo y puso. Entonces Él puso a nosotros el peso de nuestro pecado. 10,000 talentos. Un talento son 6,000 denarios. Un denario en la época de Jesús es el jornal, o sea, diario. La ganancia diaria de un obrero es un denario. Un talento es equivalente de 6,000 denarios. O sea, un talento es 6,000 días del trabajo. 6,000 días del trabajo. Pero aquí Jesús refirió el peso del pecado, la deuda, 10,000 talentos. Entonces, 6,000 denarios es un talento más 10,000. Entonces llegan a ser 60 millones denarios. Entonces, 60 millones de jornales. Entonces, es un número astronómico. Solo simplemente podemos decirlo, pero en realidad no sentimos en nuestra piel cuánta es la deuda. Entonces, 60 millones de denarios, 60 millones de días del trabajo. Entonces, 60 millones de días entre 365 para saber en años cuántos años
llegarían a ser. 60 millones entre 360 días, que es un año, son 164.383 años. Redondeando, 160.000 años, aunque en realidad es más años. Hoy en día, yo antes de venirme he visto las estadísticas, la edad promedia de moradores del mundo enteros, entre hombres y mujeres. La respuesta, 74 años, actualmente. Una vida, si fuera 74 años, 164.383 años entre 74 años, una vida. Resulta una persona 2.221 veces nacer y muerte. Entonces, una persona durante 74 años, desde el primer año, desde un año de su edad, hasta 74 de su edad, todos los días trabajando. ¿Sabe que cuántas veces debe repetir para poder liquidar esta cantidad de la deuda? Tiene que nacer 2.221 veces y morirse 2.221 veces. Aquí hay una persona capaz de poder nacer y morir 2, 3 veces. Una sola vez. Aunque nosotros pudiéramos renacer 2.221 veces, cada día si cumpliéramos 74 años. Desde un año de edad hasta 74 de edad trabajáramos. Debemos repetir más de 2.000 veces de vidas. No se puede pagar. Una deuda imposible liquidar. Una deuda. Entonces, esta deuda, la cantidad mencionada, es la proporción, o sea, el peso del pecado según la vista de Jesucristo. Ustedes, hoy yo les enseño algo muy importante. Mis pecados, ¿cuánto pesas? Entonces, hoy yo les comparto una información muy importante. Enorme. Aunque 2.200 veces nazca, cada vida cumpliera 74 años de edad. Desde un año a 74 años, todos los días trabajara. La cantidad que jamás podemos pagar. Entonces, ¿qué cantidad? ¿Cuánto es el peso del pecado? Entonces el Señor llamó a su deudor y al momento de dar cuentas, págame. Yo no sé, este siervo, ¿por qué? ¿Por qué a él le prestó, se prestó 10,000 talentos? Yo no sé. Entonces el Señor se puso muy tajante. Págame 10,000 talentos de tu deuda, son mis dineros. ¿Cómo puede pagarlo? Se hincó de 2 rodillas. Y luego el Señor, el acreedor, se pone muy, muy tajante. Vende tu cuerpo, a tu esposa, tus hijos, págame. Entonces el deudor se hinca de 2 rodillas, con lloro, con lágrimas, explicaba: Señor, ten paciencia, ten misericordia, yo te voy a pagar. Eso es solo un decir, nunca puede pagar. 2.200 veces podría morirse y renacer. Imposible. Desde el primer año, un año, comienza a trabajar todo el día. Un niño de un año, todo el día, no sé qué clase de trabajo podría realizar. Hasta 70, el único trabajo es ensuciar a su pañal y comer y ensuciar y dormir.
Cada vida 74 años, repetirse más de 2.200 veces. Él dice, voy a pagarte. No se puede pagar. Solo es un decir, yo oraba, podemos imaginar. Con esta parábola, si hacemos un teatro. ¿Cuántos litros de lágrima? No, ¿cuántos litros de lágrima? Señor, le sale lágrima hasta su moco y su saliva. Se hincha la cara, luego tiembla todo. Ni siquiera le sale voz. Ni siquiera ninguna palabra. Perdóneme, perdóneme, ten misericordia. Dice la Biblia, se movió la misericordia, se conmovió la misericordia. Aquí podemos ver el peso del pecado contra la gran gracia. Aunque el peso de nuestro pecado fuera 10,000 talentos, simplemente podemos hacer una matemáticas. O sea, un promedio de jornal, o sea, diario de un obrero boliviano, no sé qué cuántos en boliviano. Multiplicar 60 millones. Ya sería una cantidad astronómica. Astronómica. Nunca se puede pagar. Alguno dirá, el peso de mi pecado es tan grande. Yo no creo. Bueno, cada loco con su tema. Pero según la vista de Dios, según el criterio de Dios, así es el peso de nuestro pecado. ¿Cuán somos malos? ¿Cuán somos pecadores? Aunque no se manifestó tanto pecado exteriormente, pero el pecado de reserva en mi corazón. El pecado escondido en mi corazón. Cualquiera de nosotros son capaces de poder convertirse en el peor sanguinario de la historia. En el peor pecador. Esa posibilidad está adentro de nosotros. Solo duerme, pero está con nosotros. Pero Jesucristo la ve. Por eso Él se refirió a través de esta parábola el peso del pecado. Aquí, ¿quién hombre voluntariamente le gustaría ser un violador? Nadie, pero tiene posibilidad. ¿Quién mujer quiere ser una mujer desordenada? En la vida muchas veces cambia de pareja, pero tiene posibilidad. Solo está inactivo, pero la posibilidad está. Pero Jesucristo lo ve hasta el fondo. Luego, Él a través de la parábola refirió a nosotros el peso de nuestro pecado. 10,000 talentos. 10,000 talentos. Aunque nosotros, en años, 164,383 años. Entonces, redondeándolo, aproximadamente 160,000 años de jornales. Aunque nosotros renazcamos 2,221 veces, cada vida cumplamos 74 años de edad, la cantidad que jamás podemos pagar. Somos merecedores del castigo eterno. Todos los cochinos, todos los sucios, todos los mugrosos están escondidos adentro. A su momento, cuando se acondiciona bien, un ambiente se acondiciona bien, se puede salir. Y Jesucristo lo ve. Y por eso Él dijo, 10,000 talentos. Ustedes se les creen
mejores que otras personas? Aquí hay alguna persona, creo que hay bastante, nunca adulteró. Al ver a alguna persona contraria, ay, ese vecino, ay, esa señora, ¿realmente ustedes creen que son dignos de poder juzgarlo? Aunque físicamente no lo hicieron, pero la posibilidad, el mismo intento está dentro de ustedes. Pero nuestro Dios no solamente ve la apariencia, el intento del corazón, todo designio de los pensamientos del corazón. Es la raíz, o sea, todo designio, el intento, la parte de raíz y sus frutos, los pensamientos pecaminosos. Pero ya que Él ve la raíz, toda clase de maldades que nosotros consideramos asquerosa, está dentro de nosotros. Por eso Él manifestó el peso del pecado, 10,000 talentos. Yo no me creo soy mejor que aquellos que adulteran. Solo por la gracia de Dios no participé en ningún acto del adulterio. Pero nunca me puedo considerar mejor que aquellos que lo hacen. No he robado el dinero ajeno, pero los que hurtan, yo no puedo decirme soy mejor que aquellas personas. Aunque no tengo aquellos actos, pero el intento, el designio, sí está en mi naturaleza. Por eso Jesucristo aquí puso un ejemplo alegórico, el peso del pecado, 10,000 talentos. Un número astronómico. Se conmovió misericordia viendo la impotencia. Señor, ten paciencia. Señor, vende tu cuerpo tajantemente. Tu esposa, tus hijos. Pero Él sabe, aunque se los venda, jamás puede pagar. Señor, ten paciencia. Señor, ten misericordia. Por la única razón, es la misericordia. La única razón es la misericordia. Nosotros podemos mencionar la palabra, la misericordia de Dios. En realidad no la conocemos. Cuán grande es su misericordia. Cuán sublime es su compasión. Solo sabemos decirla, pero no sabemos. La única razón, por la misericordia. La misericordia, cuya definición, compadecerse de la desgracia de uno. La desgracia es nuestra naturaleza impotente. Y viendo a mi desgracia, por sí mismo nunca puede ser libre de aquella desgracia. Por sí mismo nunca puede apartarse de aquella miserable naturaleza, la impotencia. Si Él no se usa de compasión, todas las criaturas se perderían. Si les aplicaría una ley tan estricta, nadie se salvaría, todo se perdería, todos irían al infierno. Se conmovió a misericordia. Entonces le perdonó. Entonces este siervo se alegró. Gracias, gracias, mil gracias, gracias, gracias Señor. En todo el resto de mi vida nunca lo olvidaré. Gracias, gracias. Se sale de la casa.
gracias, gracias, gracias. En el camino se encuentra con uno de sus consiervos, quien a él le debe 100 denarios. El denario es el jornal de cada día. 100 denarios, equivalente de 100 días del trabajo. Al encontrarse con uno de sus consiervos que hace años y se prestó su dinero, 100 denarios, se escapó. Lo encontró. Ahí está ese maldito desgraciado corriendo, se fue. Agarró su cuello, asfixiando. Maldito sea el mentiroso, tú eres mentiroso. Mi 100 denarios, págamelo, págamelo, págamelo. Por tu culpa, cuánto yo sufrí, tú sabes. Por tu culpa, cuánto daño me pasó, tú sabes. Cuántas noches no pude dormir, tú sabes. Maldito sea. Dame mi 100 denarios, mi 100 denarios. Entonces el consiervo se hinca de 2 rodillas. Amigo, ten paciencia, ten misericordia. No quise hacerlo intencionalmente. Por una situación inesperada que me surgió. Tuvo que gastarlo. Por vergüenza. No podía darte la cara. Por eso me escapé. Pero nunca pensé en engañarte, sino algún día poder pagarte. Ten misericordia. Pero no se usa de la misericordia. Tú eres un descarado, sin vergüenza. Dame mis 100 denarios, mis 100 denarios. Algunos otros consiervos lo estaban observando. No les parecieron bien. Ellos se compadecieron demasiado. Hace 1 hora, él, no sé, su nombre es Justo. Entonces, Justo recibió el perdón de 10,000 talentos. Aunque más de 2,000 veces renazca, cada vida cumpla 74 años, la cantidad que jamás podría pagar. Nuestro Señor perdonó. ¿Pero qué le pasa a uno de sus consiervos que a él le debe 100 denarios? No se usa de misericordia. Ese es injusto. Ese es injusto. Ellos se fueron, lo contaron. El Señor se enfureció. Tráemelo. O sea que tú me suplicabas, tú me pedías misericordia, me compadecí de ti, te perdoné 10,000 talentos de la deuda, pero tú exiges a tus consiervos, lo asfixias, casi lo ahorca, lo mata, mételo en la cárcel, hasta paga la deuda. Así termina esta hermosa parábola. Lo que capturó a mi atención, mi interés, el peso del pecado, 10,000 talentos. Y el peso de la gracia supera al peso del pecado. Amén. La Biblia sabe que dice a nosotros, Jesucristo, ¿cuántas veces pagó por nuestra deuda? Isaías capítulo 40, versículo 2. Isaías capítulo 40, versículo 2. Versículo 1 y 2. Es una parte de profecía de la obra salvífica del Cristo. Todo lo que se dice es una profecía, algo que Cristo haría cuando venga. Versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado.
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es un reclamo, una proclamación profética del mismo Mesías. Entonces el que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Aquí Jerusalén no solo es una ciudad, también símbolo de una persona. Hablad al corazón de Jerusalén. ¿A quién? Está muy autocondenado. Cree que eres un miserable pecador. Nadie le puede perdonar. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Es el Cristo, es la proclamación del mismo Cristo. A voces, decirle al corazón, de plano, a mengana que se cree pecador, al corazón de ellos, decirle, el tiempo es cumplido. Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En San Lucas capítulo 7, Jesús entró a casa de un fariseo llamado Simón por su invitación. Jesús, mientras que comiendo con un fariseo, Simón, entró a una casa sin permiso. Se paró detrás de Jesús, de pie, parada, lloraba, no cesaba de llorar. Y se inclinó. Con su lágrima regaba a los pies de Jesús, luego con su cabello enjugaba. Entre diferentes miembros del cuerpo de la mujer da más importancia al cabello, símbolo de la mujer, el miembro más precioso, que quiere conservar bien. Con su cabello enjugaba los pies de Jesús, porque con una gota muy gorda que caía de los ojos de ella, regaba los pies. Los judíos de aquella época, el tiempo de Jesús, andaba con una sandalia. No usaba ningún tipo de media y calcetín. Seguramente los pies de Jesús sucio. Entonces, sobre los pies de Jesús, gota de lágrima que caía, se manchaba mugre. La mujer se inclinó con su cabello, enjugaba los pies. En su mano tenía un frasco de alabastro del perfume. Lo rompió, ungió a los pies de Jesús. El fariseo Simón murmuró, si este hombre realmente fuera un profeta, sabría que esta mujer es una pecadora, no debería permitir que toque a su cuerpo. Jesús leyó el pensamiento de ella, y le dijo, Simón, una persona que tiene 500 denarios de la deuda, otro 50. El acreedor perdona a los dos. ¿Quién amaría más al acreedor? ¿Quién se perdonó más? Bien has juzgado. El que recibe mucho perdón, ama mucho. El que recibe poco perdón, ama a pocos. Cuando yo entré a esta casa, tú no me serviste con el agua, como tradición judía. No lavaste mis pies con el agua, ni siquiera mi mano. Pero esta mujer, con su lágrima, lavaba mis pies. Con su cabello enjugaba mis pies. Con el perfume tan precioso, unía sobre mis pies. Mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Vamos a pensar, ¿quién de nosotros recibió poco perdón? ¿Quién de nosotros recibió
muchos perdón, más perdón, algunos menos perdón. ¿Creen que existiría esa calificación? Para Cristo, todos son perdonados muchos. Entonces, la espiritualidad, la profundización de la espiritualidad, la inspiración de cada cristiano equivale a la proporción de reconocer su pecado. El que se le considera gran pecador, para él el perdón llega como mucho perdón. Aunque es el mismo pecador, pero se le considera de manera equivocada, poco pecador. Cuando recibe el perdón, ama a pocos. Pero en realidad, nadie recibe poco perdón. Todos somos perdonados de 10,000 talentos del peso del pecado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Al pensar bien, no podremos menos que agradecer, alabar al Señor todo el resto de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En lo largo de mi vida, a uno de consiervos míos, a mí me ofendiera, a mí me tropezara, a mí me causara algún daño. Al momento como humano me molesto, pero al contemplar, al pensar bien en el peso de la gracia, ¿cuánto pecado me perdonó? No puedo llevar la enemistad con él. No puedo menos que finalmente perdonarlo. Hermano, lo siento mucho. Hermano, el ser humano, por los errores que cometen y luego se arrepienten y maduran. Lo importante no es el hecho, sino luego de aquel vergonzoso hecho, darse cuenta y tener un aprendizaje. ¿Aprendiste algo? Sí. Fui muy altanero, muy grosero, lo siento. Pero realmente lo aprendiste. Sí. Entonces, algo muy importante recibiste de parte del Señor. Levántate. Ya lo pasado, queda en el tiempo pasado. Juntos vamos a servir al Señor. En todo el resto de nuestra vida, restauramos a nuestro alrededor. Entonces se manifiesta, se cumple el nuevo mandamiento de Cristo. Amaos el uno al otro. Amén. Entonces, hermanos, por último, ¿cuál fue la última palabra después de la cruz? Consumado es. Pero la palabra que Jesús dijo, consumado es, seguramente él lo habría dicho en arameo, porque el idioma común de Judeas. Pero aunque él hubiese dicho en arameo, pero escribió en 4 libros de evangelio con el idioma griego, porque era el idioma universal. Consumado es en griego tetelestai. Entonces, tetelestai, cuyo significado todo es cumplido, no es acabado, sino todo es cumplido. Tetelestai se usaba en la época de Jesús cuando una obra muy grande termina. Entonces en el papel escribía tetelestai, todo es cumplido. Cuando gran cantidad de deuda se paga, entonces el comprobante escribe esa palabra tetelestai, todo es pagado. Y también un hombre reo, culpable, cuando cumple su pena de cárcel, al momento de entregarle el certificado de libertad, en aquel certificado escribía tetelestai. Es una palabra muy importante. Jesucristo en la cruz, creo que él habló en arameo, pero lo importante, en 4 libros de evangelios se escribió en griego, tetelestai. La última palabra del Cristo en la cruz,
tetelestai. ¿Qué significa? No es simplemente acabado, un trabajito, obra completada, totalmente terminado. La pena de cárcel cumplida, toda deuda pagada y la pena de cárcel cumplida. En la cruz escrito tetelestai y expiró. ¿Qué significa la palabra tetelestai? El libro de Isaías capítulo 40 versículo 2, el tiempo es cumplido. El tiempo del cumplimiento de nuestra pena en la cárcel, cumplido. Su pecado es perdonado, pero totalmente. Luego Él proclama que doble yo he recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Nadie dice amén. Jesucristo ha recibido el doble castigos, doble por todos los pecados nuestros. Amén. Quienes me han hecho amén, bendiciones sean eso. No se olviden el gran perdón. El gran perdón nos ha dado. Aunque el peso de nuestro pecado era enorme, pero el tamaño, el peso de la gracia, gran gracia, sobrepasó al peso del pecado. Todo el resto de nuestra vida debemos vivir agradeciendo al Señor Cristo. Amén. Hoy hasta aquí compartimos, oremos. Padre Dios, te agradecemos. Para ti, ninguno de nosotros recibió poco perdón. Para ti, todos nosotros somos perdonados de muchos. Una cantidad astronómica que jamás por nuestra propia cuenta podría liquidar. Por eso se conmovió a misericordia. No hay más otra razón más grande. La misericordia, la compasión. Tú te compadeciste de estos seres pobres y miserables. No nos despreciaste, sino nos apreciaste, valoraste. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu compasión. Es la razón de nuestra alabanza. Es la razón de una nueva identidad otorgada a nosotros. Somos constituidos justos por la sangre de nuestro Señor Cristo. Somos redimidos. Padre, ilumina a nuestro corazón para que los ojos de nuestro no se oscurezcan y un día viendo a uno de nuestros amigos, compañeros, quien nos había hecho algún daño en algún tiempo pasados, y agarrando el cuello, asfixiándole, insistiéndole, odiarlo y queriendo juzgarlos, sino acordarnos cuánta deuda nos perdonaste, Señor. Cuán grande pecador eras yo, pero tú me perdonaste. En nuestro corazón, tu gracia sea conservada grandísima. Tu misericordia sea grande, para que en todo el resto de nuestra vida vivamos como deudores de una deuda imposible para pagarla. Tú no nos exiges, sino solo quiere ver una vida grata, una vida agradecida. Bendice a cada uno de nosotros. Tus bendiciones cubran toda la iglesia de Bolivia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Vale.